No es para tanto porque ocurre durante el dominio del cristianismo, en el que ya no hay tiranos, ya no hay caníbales, bueno, cosas absolutamente insostenibles que imagino que San Agustín sabía perfectamente que eran mentira, que estaba dando ahí unos argumentos que alguien podría creerse, pero vamos, él seguramente no. Aparte de las tres grandes obras, La ciudad de Dios, De Trinitate y las confesiones, y del primer volumen con los estudios, con la vida de San Posidio, logré hacerme por muy poco precio con otros volúmenes. Bueno, las homilías, claro, esta es otra edición, cada libro es de su padre y de su madre. Esto valía 50 pesetas, 50 pesetas. Las homilías, bueno, sí, está bien. Además parece que son las homilías completas. Vaya, también le han arrancado la primera página, evidentemente porque tendría los sellos de un seminario. Qué tragedia. Yo, desde luego, prefiero que esto ocurra porque se están deshaciendo de los seminarios antes que porque los seminarios se estén deshaciendo de San Agustín, lo cual me parecería una tragedia. Pero me temo que el seminario, ¿cómo era? El seminario, no sé, diocesano, no era diocesano, era conciliar, eso es, que el seminario conciliar siga existiendo. Quiero decir, me temo que seguirá existiendo, aunque preferiría lo dicho. Bueno, pues las homilías, bien, está muy bien. Vale. La Magdalena, el Señor corrige los... Vamos a leer una página así al azar. Oyó pues el Señor los pensamientos del fariseo, por donde ya el fariseo pudo ver si quien le oyó pensar ahora no conocería a la pecadora. Le propuso un símil: 2 deudores de un prestamista. Quería sanarle también a él para no comerle el pan de balde. Tenía Cristo ganas de comerse al mismo que le daba de comer a él, ganas de mejorarle, de matarle, de comerle, de asimilarle, en el sentido con que dijo a la samaritana: tengo sed. ¿Qué significa tengo sed? Estoy deseando que tengas fe. Bueno, vaya, todo esto es muy raro. Bueno, en fin, las homilías de San Agustín. Y que es el volumen 10 de la colección de la BAC. Y el 30, Obras completas de San Agustín, volumen 30, Escritos antimaniqueos 1. Las 2 almas, actas del debate con Fortunato, réplica a Dimanto, réplica a la carta llamada del Fundamento, actas del debate con Félix, respuesta a Secundino. Esto lo he comprado porque me ha costado 6 euros. Y no podía, vamos, no voy a decir que no, evidentemente. Pero son los escritos puramente... ya entiendo por qué me ha costado tan... no, sí, viene bilingüe. Lo que pasa es que eso era la introducción. Sí, viene bilingüe. Bueno, pues Diderot decía que del siglo anterior al suyo, el XVII, podía leerse muy poco porque casi todo eran disputas contra gente que no nos interesaba nada, que de los jansenistas, de Pascal, se podía leer muy poco porque todo eran demostraciones, diatribas, refutaciones, que no nos importan en absoluto. Y desde luego eso se puede decir de los padres de la Iglesia y de los escritores de la Antigüedad. Un inmenso volumen de las obras de San Jerónimo, de San Agustín, se va en refutar ideas que ya no nos importan. Algunas fueron destruidas por estos santos y otras directamente no se sostenían, aunque hay ideas muy estúpidas que se han hecho enormemente populares, desde luego. Y por supuesto que un pagano podría decir lo mismo del cristianismo, que el cristianismo fue una estupidez que tuvo mucho éxito. Así que no, la estupidez no es razón suficiente para que una idea desaparezca, pero el caso es que las ideas que refutan los padres de la Iglesia, la mayoría es que son muy estúpidas, son como lo de Dios preñando a la Virgen María por la oreja, pero peor todavía, o sea, cosas absolutamente delirantes. Eso sí, la secta maniquea tiene el interés de ser exótica, extravagante también. Sí, digamos que es exótica en todos los sentidos y por eso puede ser interesante, al margen de que, por supuesto, que
Diderot es demasiado crítico con las refutaciones. En las refutaciones a ideas estúpidas siempre surgen ideas brillantes, siempre salen a relucir cuestiones importantes, y de hecho yo diría que salen con muchísima más facilidad. Hay ingenios, y desde luego puede contarse el mío, que se sienten mucho más cómodos diciendo cosas importantes con la excusa de algo liviano y trivial que sentándose a disertar directamente sobre una cosa importante que los sobrepasa, los desborda, como dirían los Gustavo Buenistas. Diderot es injusto con la literatura polémica. Es cierto que en la literatura polémica hay ataques personales, y que no siempre son ingeniosos, hay insultos innecesarios, es cierto que en la literatura polémica sobra mucho, pero siempre hay alguna perla, siempre hay algún diamante. Vamos a leer también una página al azar, completamente al azar. Adimanto no pudo advertir, claro, esto ya sabemos de qué obra es. Adimanto no pudo advertir que en ningún modo es contrario al Antiguo Testamento el texto del apóstol que él cita como tal, porque toda su mirada estaba puesta no en investigar, sino en reprender a la Escritura. Esto va muy bien a propósito de lo que estábamos diciendo de la literatura polémica. Él cita al apóstol que dice: «Ha sido llamado alguien en la circuncisión, no aduzca el prepucio. Otro ha sido llamado en el prepucio, no se circuncide, porque ni el prepucio es nada, ni la circuncisión es nada. Solo vale el cumplimiento de los preceptos de Dios». Hasta aquí el apóstol. Y ahora San Agustín. ¿Hay algo más claro que esto que el apóstol ordena, que cada cual permanezca tal y como ha sido llamado? Con la llegada de las realidades de que eran sombra aquellas observancias, se hizo manifiesto que no hay que poner la esperanza en las sombras, sino en las realidades, que aquellas sombras significaban que habían de llegar, es decir, Cristo y la Iglesia. Por eso todas aquellas eran ya vanas, mas no por eso ordenó el apóstol rechazarlas como dañinas, sino más bien despreciarlas como superfluas, de forma que si un judío hubiese creído a Cristo, no se le prohibiese, pensando en no escandalizar a los suyos, permanecer en esas cosas superfluas, pero sin que pensase que su salvación radicaba en ellas. Bueno, al final todo es bastante razonable. Y sigue San Agustín: lo que aporta a la salvación no son aquella y una errata. Pero bueno, como afortunadamente está el texto latino debajo, lo que aporta a la salvación no son aquellas eran ya vanas, mas no por eso ordenó el apóstol. Madre mía, sí, es un pedazo de errata terrible. Quizá por eso me lo han dejado tan barato. Pero podemos irnos al latín. Vamos a ver, busco et propter illa, no, que dice propensionen ines. Aquí está. Non enim signa illa, sed ea quae is significantur in salutem introducunt. Ideoque praeputium nihil est, et circumcisio nihil est, sed observatio praeceptorum Dei. Et quod alio loco ait, utinam et abscidantur qui vos conturbant. Esto es de los Gálatas. Bueno, vale, hay erratas. No sea así, de acuerdo. A lo mejor no conviene. A ver, esto es como una propina. Lo importante son los 3 libros que ya he dicho. Luego al final resulta que se compra uno el resto de la colección y le viene con líneas montadas y al final no lo puede leer en castellano, aunque latín espero que sí suela estar bien. A ver, esto es Introducciones, Traducción, Notas e Índices de Pío de Luis, ya otro autor. Bueno, esto no lo han hecho con tanto cuidado. Y sí, vale, de acuerdo, estos son los volúmenes de San Agustín que he comprado, pero los importantes, ya lo digo, son Confesiones de Trinitate, Ciudad de Dios.
Antes de comprar estos volúmenes, antes de decidirme a comprar estos volúmenes, pero desde luego es que en el caso de la Ciudad de Dios hay que tenerlos, pensaba señalar las 2 páginas de internet mencionadas y tirar de aquí, tirar de... sí, se puede poner el circulito así, pero no, esto no conviene. Al final el foco este va a ser peor que la enfermedad. Se proyecta siempre. Voy a intentar, quizá... claro, quizás si lo pongo encima de un... Sí, pues debería haber empezado por ahí. Bueno, lo voy a poner encima de las obras de San Agustín. Bien, pues... o quizá lo voy a desconectar directamente. Vaya, no, se nota muchísimo. No, sí, está bien. Porque sí, quiero ojear este libro, quiero repasar este libro. San Agustín, los grandes de todos los tiempos. En España lo editó Prensa Española y me parece una muy buena introducción a San Agustín, ya he dicho. Está la película de Rossellini, está el irse a una iglesia, a una biblioteca, con un programa iconográfico interesante, pero... no, qué tontería acabo de decir. Eso lleva mucho más trabajo, precisamente es lo que suple este libro, el conocer la iconografía de San Agustín. Y resume su vida de manera bastante acertada. Vamos a ver, la redacción es de Agostino Giraldi, con traducción y adaptación de Jorge Rodríguez Padrón y Fernando Varela Iglesias. Y cuenta toda la historia de San Agustín. Aún así sigue habiendo reflejo. Vaya, quiero hacer las cosas bien. Bien, quiero hacer las cosas bien y que se vea... así que es cuestión más bien de ponerlo en una posición adecuada. Bien, la historia de San Agustín. La confesión de un obispo, pues evidentemente está hablando de las confesiones, porque lo mejor que hay para conocer a San Agustín, más que su epistolario, más que la vida más que la vida que aparece en el primer volumen, son las confesiones. Por cierto, con un admirable, quizá lo mejor de todas las confesiones, estando lleno este libro de pasajes maravillosos, quizá lo mejor de las confesiones es su encuentro con San Ambrosio de Milán, cuando descubre que San Ambrosio de Milán, a diferencia de lo que hacía todo el mundo en aquel tiempo, leía en silencio, ese descubrimiento de que se puede leer en silencio como leemos nosotros ahora. Y bueno, el magnífico capítulo sobre la música y esas reflexiones sobre la música, acerca de que la música no comunica ideas sino pasiones, y que se puede usar la música para comunicar cualquier pasión, ese uso, sí, digamos, instrumental si lo que nos importan son las ideas y no solo las pasiones. Ese uso retórico, eso es, de la música, sin dejar por eso de apreciar y sentir el valor intrínseco de la música, independientemente de las ideas que se le quieran adherir, que se le quieran pegar. Bueno, pues evidentemente por supuesto que habla de las confesiones, de su inquieta adolescencia. Aquí vemos una muy explícita escena de los juegos que también estaban de moda y que luego los cristianos acaban aborreciendo. Los estudios de San Agustín, por supuesto, el modelo de todo orador, que es Cicerón. Elocuentismo lo llaman, y doctismo. La celebérrima concubina de San Agustín. Cierto, ya he dicho que San Agustín es un abogado, no es un filósofo. Llega a la filosofía por el mismo camino que el abogado, el orador, el rétor, Cicerón. Aunque, claro, Cicerón ya le había hecho el camino. La vocación inicial de San Agustín no es filosófica, sino retórica. Y le interesa la jurisprudencia, pero al igual que Cicerón, cuando fue apartado de los asuntos políticos y curiales y judiciales, se dedicó a la filosofía.
Lo mismo le ocurrió a San Agustín. Profesor en Cartago y Roma. Ojalá nosotros diéramos clase así. Profesor en Cartago y Roma. Catedrático de retórica. Sí, aunque le interesara la filosofía, seguía siendo un orador, un retórico. El conflicto de la inquietud. Son los capítulos que... Y el capítulo axial, el capítulo crucial, que es el encuentro con San Ambrosio de Milán. Desaparece la concubina, se deshace de su amante, ya se dedica a la filosofía. Esa escena importantísima también de las confesiones del Tolle Lege, toma y lee. El retiro de Brianza. Dios en los soliloquios. Aquí tenemos su bautismo. La muerte de Santa Mónica, de su madre, de la que también dice, así como nos da la noticia de que San Ambrosio leía en silencio en contra de lo que hacía toda la gente de aquel tiempo, también nos da la noticia de que todos los maridos pegaban a sus mujeres. Todos los maridos pegaban a sus mujeres y golpeaban a todas las esposas, menos a su madre, menos a Santa Mónica. Él dice que bueno, porque era muy paciente y porque bueno, digo yo que su padre algún mérito tendrá también, algún mérito tendrá. Pero bueno, ese era el mundo en el que vivió San Agustín. La gente se divertía viendo cómo una pantera o una pantera se comía a un señor. Todos los maridos pegaban a sus mujeres y bueno, claro, puede haber algo de exageración contra los paganos, típica de San Agustín, pero bueno, en fin, tampoco iría muy desencaminado. Da alguna noticia curiosa también, o sea, habla de una giganta, pero creo que esto no es un portento, no es un prodigio, no es una cosa extraordinaria. Creo que sí, probablemente sí, todos esos maridos que se divertían viendo a las fieras devorar a unos señores, luego les curraban a sus mujeres, porque hay quien dice que los sacrificios o las manifestaciones públicas de violencia tienen un efecto catártico y luego alivian esa presión violenta, que las sociedades que se divierten con espectáculos violentos luego son menos violentos. Yo creo que no. Yo creo que los maridos se quedan con ganas de pegarles a sus mujeres, aunque hayan visto descuartizar en el anfiteatro a 500 reos. O sea, da igual, el género humano es el que es y es insaciable en el mal. Y bueno, cuenta esto, cuenta lo de los malos tratos, los espectáculos, y sí, da muchas noticias de la cotidianeidad de la antigüedad, que desde luego no es de esta última antigüedad, que no son cosas que no son demasiado envidiables. Bueno, regresa a África. Su ideal monástico, claro, el San Agustín fundador monástico, aclamado sacerdote, la regla de San Agustín, consagrado obispo. Bueno, este magnífico... Claro, es muy importante este libro para conocer la iconografía. Aquí tenemos esta magnífica tabla de Borrasá, aunque me temo que no viene... Vaya. Sí, aquí está. No, perdón, de Borrasá, no. De Jaime Huguet. De Jaime Huguet, perdón. Está en el Museo de Arte Catalán, Barcelona, vamos, lo que ahora es el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Sí, perdón, Huguet. Pero creo que Lluís Borrasá tiene también un magnífico San Agustín. Puede que esté en Valencia, puede que me esté liando, pero bueno. Magnífica tabla de la consagración episcopal de San Agustín. Bueno, si nos ponemos ahora con las guerras, guerra contra los donatistas, supongo que no habla de la guerra contra los maniqueos, porque eso pertenece al pasado, porque él fue maniqueo. Entonces, claro, para salir de ahí se fue quemando el convento, El corazón y las razones. Es un magnífico libro, desde luego, intransigente
y comprensivo. El mundo se estremece, imagino que esto va por la toma de Roma, si los visigodos, sí, es el saqueo de Roma que da origen a la ciudad de Dios, para decir, para contestar a los paganos que decían que el saqueo de Roma era culpa de haber abandonado a los dioses antiguos y haber cogido unos nuevos, y entonces San Agustín sale a la palestra para decir que lo que les ha pasado no es para tanto, que las cosas podrían haber ido peor y no han ido porque somos cristianos. Que hay de nosotros si no hubiéramos sido cristianos, que todavía nos habría salido más caro. Y da unos argumentos completamente insostenibles, pero por el camino dice cosas muy interesantes. Históricas, antropológicas, y bueno, está el famoso pasaje, también político, también de actualidad, siempre de actualidad, de Alejandro Magno, que reprocha a un pirata que ha capturado su actividad, y el pirata le dice que si en lugar de tener un barco tuviera una flota, sería un rey. Y sí, por vía de la destrucción y el saco de Roma, por la vía del saqueo de Roma, llegamos a su obra cumbre, La ciudad de Dios. Bueno, la excomunión de los pelagianos. Gran libro, desde luego. El individuo y la especie. Ama y haz lo que quieras, una de sus frases más controvertidas. Nombra sucesor a Heraclio. Sí, a dedo. Fecundidad inagotable. Bueno, lo que decía San Isidoro. No hay manera de leer todo San Agustín. Llave de oro o de madera. Vándalos en el norte de África, si es que nunca descansan. Las tribulaciones de un septuagenario, si es que cada día tiene su afán, como dice el Evangelio. Y aquí tenemos dos muestras iconográficas de algo muy interesante. En sepia. Lo tenemos en sepia. Esto no está en las obras de San Agustín, es una leyenda. Vamos a ver aquí está, al lado, el santo con el niño de Botticelli, Florencia, Uffizi. Sí, este. El cuadro evoca el famoso episodio, ejemplo inolvidable para quienes intentan comprender a Dios tan solo con la razón. Bueno, imagino que esto estará en el texto. Y en cuanto al otro es de... vaya. Esta nueva versión del niño en la playa está en el Museo del Prado. Esto está en el Museo del Prado. Supongo que será fácil de encontrar en el catálogo. Bueno, pues me parece que la historia no está contada aquí. Lo del niño y la playa. No está. Supongo que lo ha contado antes. De los vándalos, habla de... Bueno, luego le doy un repaso, pero vamos, la idea era que San Agustín está paseando por una playa pensando en el misterio de la Santísima Trinidad y ve a un niño con una cuchara, con una pala, metiendo agua en un hoyo. Y le dice San Agustín, pero niño, ¿qué haces? Y dice, estoy metiendo el agua del mar en este agujero. Y San Agustín le dice, pero niño, tú eres... Y el niño le dice, pues lo mismo eres tú que crees que puedes meter el misterio de la Santísima Trinidad en tu pobre mente mortal. Pero eso es una leyenda medieval. No sé si de esto habrán hablado previamente, porque no ha habido capítulo para la Trinidad. Bien, sigamos con el repaso iconográfico. El pastor intrépido. Estaría bien. Bueno, muere Agustín mientras Hipona resiste. Aquí lo vemos. Bueno, sí, claro. Tenía que morir en algún momento y dejar de escribir. No va a ser todo escribir. Para el occidente, claro, aquí es donde debería estar ya la leyenda de in Ciel d'Oro. La Basílica de San Pedro in Ciel d'Oro, que regentan los padres agustinos, y junto a los restos de Liutprando, el piadoso rey de los longobardos, y a los del filósofo cristiano Boecio, aquí es donde se conservan los de San Agustín. Bueno,
entendamos que son auténticos, espero. Luego dice cosas más generales sobre la iconografía. Me hubiera gustado localizar el pasaje de la leyenda, pero claro, como es leyenda, a lo mejor no está en la exposición histórica. Aquí habla de los soliloquios. Lo suyo sería encontrar un capítulo dedicado a la Trinidad. Pero, no, supongo que no explican la leyenda porque la conoce todo el mundo. No lo sé, pero ya lo digo, es leyenda, no está en la obra de San Agustín. Me gustaría saber cuál fue su primera aparición. Iconográficamente, en el Renacimiento está ya más que hecha la leyenda. Supongo que algún amable espectador podrá ilustrarme sobre este particular, acerca del que he tenido la negligencia de no investigar antes de presentar a San Agustín, pero lo que quería hacer era una introducción muy elemental. Ya lo digo, está la película de Rossellini, está este libro y habrá otros, pero este libro me parece fantástico, y el curso de estudios agustinianos es que es muy fácil. Hay que empezar por las confesiones, eso absolutamente seguro, hay que empezar por las confesiones. Hay que... Sí, bueno, aquí la tengo en latín. Luego hay que seguir por la ciudad de Dios, que vendría a ser como la política de Aristóteles, su libro más fácil, su libro más cercano, más fácil de entender para todos. Y luego, siguiendo con el símil aristotélico, pues su metafísica vendría a ser el de Trinidad. Es también un magnífico libro de filosofía. Ese sería el orden. Ver cómo lo ha representado el arte, el plástico y también el cinematográfico, y a partir de ahí pasar de la vida, de leer directamente su vida escrita por él mismo. Confesiones, Ciudad de Dios y de la Trinidad. Es muy fácil orientarse, paradójicamente, en una obra tan vasta, tan enorme, ingente como la de San Agustín, que desde luego supera con mucho a Tito Livio, no lo sé, hemos perdido mucho a Tito Livio, hemos perdido mucho Plinio, y hemos conservado mucho San Agustín, es cierto, porque muchas veces se copió encima de los textos hasta de Cicerón, porque, por ejemplo, el de Natura Deorum se rescató el sueño de Escipión. El sueño de Escipión de Cicerón se rescató en buena medida, prácticamente en su integridad, porque el cardenal Angelo Mai aplicó reactivos químicos que hoy desde luego nadie aplicaría, serían un crimen, pero bueno, en aquel tiempo era un avance científico hacia el que todo el mundo le tenía mucha fe. Aplicó reactivos químicos que permitieron leer a Cicerón en un palimpsesto. Un palimpsesto es un pergamino, generalmente un pergamino, porque un papiro difícilmente se puede raspar. Se raspa la piel para escribir de nuevo sobre él. Y esa fue la suerte de muchos clásicos de la antigüedad, el ser raspados para escribir sobre ellos las obras de San Agustín o de otros padres, pero en este caso fue San Agustín. El propio San Agustín se habría echado las manos a la cabeza sabiendo que un señor medieval iba a destrozar y aniquilar a Cicerón para escribir sus propias obras. E incluso se habría cortado, a lo mejor habría tenido algún reparo en escribir tanto, si hubiera sabido que sus obras iban a sustituir las de Cicerón. Es cierto, no sabemos la extensión de la obra de muchos autores de la antigüedad en buena medida, porque se rasparon para escribir las obras de San Agustín y otros, pero lo que es un hecho incontrovertible es que la obra de San Agustín es muy extensa y sin embargo tiene esos tres ejes, esas tres claves que no nos cansamos de decirlo, son las confesiones, la ciudad de Dios y el de Trinitate.